Hoy en Defensa del Consumidor les hablaré sobre los sistemas de retención infantil o las sillitas de auto para transportar niñas, niños y bebés. En México todavía falta una regulación para tener sistemas de retención infantil mucho más seguros. Acompáñenos. Antes vamos con la nota neta. En la inauguración del Foro Legislativo Regulación del Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana realizado el 23 de abril, la senadora Ana Lilia Rivera llamó a crear normas y mecanismos para prevenir conflictos de intereses, sancionarlos y verlos como un riesgo estructural para la integridad de los procesos legislativos. También alertó que esta mala práctica es uno de los problemas más serios que afecta el trabajo de las y los legisladores porque, según dijo, muestra los vínculos con las formas más perversas de la corrupción. Puso como ejemplo que durante la creación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y de la reforma constitucional para prohibir los vapeadores, enfrentaron presiones de las industrias con la intención de frenar y modificar estas normas. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, también se pronunció por elaborar una iniciativa que combata el conflicto de interés, incluyendo sanciones para evitar, por ejemplo, que las bancadas legislativas defiendan intereses empresariales. Vamos ahora con el tema central del programa. Utilizar correctamente un sistema de retención infantil o sillas de autos para bebés o niños podrían evitar la discapacidad y salvar vidas de cientos de niñas y niños en siniestros de tránsito en México. La probabilidad de muerte o lesiones graves en estos siniestros viales disminuye gracias al uso correcto de las sillitas. Pero no solo es vital tener una silla de buena calidad, apropiada para la talla de las y los menores de edad, porque incluso la mejor de estas sillas no ofrece la protección necesaria si no se instala como debe ser y en un vehículo apropiado. Por ello, si ustedes están por adquirir un auto, la recomendación es revisar la información que comparte Latin NCAP, el programa de evaluación de autos nuevos para América Latina y el Caribe, así como el sitio web quetanseguroestuauto.org, donde hay tutoriales e información sobre cómo elegir estos sistemas de retención y cómo colocarlos. Con ello, garantizar que las niñas, niños y bebés viajen de forma segura. Bueno, y me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Stefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el Poder del Consumidor, para que nos platique sobre la importancia de utilizar estas sillitas de autos para bebés o niños y hablar de la protección que ofrecen. Stefan, a mí me gustaría empezar preguntando cuántas niñas, niños menores de 14 años mueren o sufren alguna discapacidad a consecuencia de siniestros de tránsito en México. Muchas gracias, Mons. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y comenzamos con el dato por el cual preguntas. Tenemos el dato de 2019, donde 783 niños menores de 14 años fallecieron en siniestros de tránsito en nuestro país. No podemos asegurarnos de que todos iban dentro de un vehículo, o sea, son todos los tipos de siniestros viales que hubo. O sea, habrá quienes iban dentro de un vehículo, quienes iban en una motocicleta probablemente, y también quienes iban quizás caminando, ¿no? Entonces, este es, digamos, el universo que tenemos de muertes con respecto a niños menores de 14 años. También tenemos como parte de los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUT, en su edición de 2022, tenemos que en México 1 de cada 10 lesiones en niñas y niños de 0 a 9 años es causada por siniestros de tránsito. Esto es 75,000 casos al año. Estamos hablando de lesiones que varían desde lesiones no graves hasta lesiones graves y discapacitantes, ¿no? Sin llegar a la muerte. Entonces, estas son estadísticas fatales y no fatales que tenemos y que son, pues, derivada, entre otras cosas, de no tener una de las normas que estamos nosotros pidiendo, que es que se cree la norma oficial mexicana de sistemas de retención infantil, porque pues aún después de 117 años, Monse, de que se comercializó, de que se inició la comercialización en masa de los vehículos, pues es fecha de que no tenemos una norma que regule las especificaciones técnicas con las cuales
el gobierno que se comercializan estas sillas de bebé, llamadas también sistemas de retención infantil, para trasladar de manera segura a niñas y niños y bebés en un vehículo. Porque, lo digo así muy claramente, Monse, no existe una forma segura de llevar y trasladar a niños de un lugar a otro en un vehículo si no es a través de un sistema de retención infantil. Simplemente no la hay. No deben de llevar a los niños en brazos, no deben de llevar a los niños con el cinturón de seguridad de los adultos, porque eso puede lastimarlos seriamente en caso de choque, o sea, puede resultar incluso contraproducente, y tampoco se deben de llevar en, por ejemplo, motocicletas. No es compatible la seguridad de un niño, una niña, mucho menos un bebé, con un traslado en motocicleta. Simplemente no es una práctica que se deba de utilizar. Desafortunadamente en nuestro país se alcanzan a ver muchos de estos comportamientos en zonas rurales, ¿no? Pero eso no quita que el nivel de riesgo al que niños y niñas están expuestos es elevadísimo si no se están trasladando, repito, en un sistema de retención infantil. Y Estefan, nos hablabas de que en México no hay esta norma oficial mexicana, que es la que están impulsando. ¿Hay otros ejemplos de países que sí tengan una regulación en esta materia o qué se puede tomar de otros lugares, ¿no? Para aplicarlo acá en México? Sí, México como parte de países denominados del sur global, es decir, que no somos creadores de tecnología, sino somos receptores o sujetos de transferencia de tecnología y regulaciones. En fin, como siempre, llegamos tarde a los temas preventivos, ¿no? Lo vimos con el tema de celular. Lo vemos ahora con los temas también de la seguridad destinada a los niños y niñas y bebés. Entonces, permíteme darte el dato de que tan solo en el mundo, el 9% de la población mundial vive en un país cuya regulación protege adecuadamente a todos los usuarios de la vía, sean niños, sean niñas, sean bebés, sean adultos mayores, sean mujeres embarazadas, sean personas con discapacidad, en fin, sean ciclistas, motociclistas, peatones. Solo el 9% de la población mundial vive en un país que está bien regulado desde el enfoque de la seguridad vial, ¿no? Entonces, ahí se puede ver el tema de la gravedad del asunto y básicamente pues estamos hablando de los países de siempre, los que están bien regulados, pues la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, en fin, que cuentan con regulaciones adecuadas para los sistemas de retención infantil, hablando del caso que nos trae hoy, ¿no? Pero desafortunadamente en México, como muchos otros países de América Latina, de África, muchos países de Asia, pues no contamos con regulaciones adecuadas, pese a que lo que sí tenemos ya es el respaldo jurídico desde 2020, en primer lugar, con el cambio constitucional, donde se logró incluir en el cuarto artículo constitucional a la movilidad que se debe de garantizar en condiciones de seguridad vial, ¿no? La movilidad de toda persona en nuestro país debe de darse en condiciones de seguridad vial. Luego, en 2022, tuvimos nuestra Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es así, Monse, especifica muy claramente que niñas y niños menores de 12 años o que no alcancen el 1,45 m de altura, sí o sí deben de viajar en un sistema de retención infantil. Y también dice que la autoridad correspondiente deberá trabajar para generar la norma oficial mexicana de sistemas de retención infantil. Es fecha que no tenemos aún ni siquiera inscrita en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2025, ni siquiera ahí tenemos inscrita la creación de la norma oficial mexicana
de sistemas de retención infantil. Lo que dice, y por lo que podemos ver que el gobierno está faltando a la ley de nuestro país y no tenemos una norma que especifique con qué, digamos, características técnicas deben de cumplir los sistemas de retención infantil, pues se vuelve más difícil hacer exigible cualquier ley local y mucho más cualquier reglamento de tránsito local para exigir que viajen niñas y niños y bebés en un sistema de retención infantil. Entonces, como puedes ver, es, digamos, la pequeña, o bueno, no pequeña, sino la gran bola de nieve que cada vez va creciendo a nivel de, conforme se va haciendo más local el tema. Estefan, gracias por esa explicación de lo que falta acá en México en materia legal. Yo te quisiera preguntar si tienen datos de cuántos menores de 14 años utilizan estos sistemas de retención infantil para trasladarse de forma segura, y también si nos puedes hacer esta explicación de qué tanto disminuye la posibilidad de muerte o lesiones cuando en un siniestro pues se utilizan estos sistemas de retención infantil. La prevalencia de uso de los sistemas de retención infantil en nuestro país sigue siendo desafortunadamente baja. Estamos hablando de que en México solo el 28% de los menores que van del grupo de edad de 0 a 5 años, solo el 28% se trasladan a bordo de un sistema de retención infantil, y con respecto al siguiente grupo de edad, de 5 a 11 años, tan solo el 12%, o sea, baja menos de la mitad, tan solo el 12% utiliza uno, cuando pues en otros países pues, estos números son prácticamente del 100% que usan estos sistemas de retención infantil, porque es la ley, porque la gente sabe que es la única manera segura de trasladar a menores de un lugar al otro si van en un vehículo particular. Y también quiero preguntar, ya que nos hablabas de la norma, de todo lo que falta acá en México, justo el impedir bueno, más bien el que no haya avanzado una legislación en esa materia, también hace complicado que se pueda regular qué tipo de sistemas de retención infantil de estas sillitas se venden en México. Por eso es importante esta norma. Es correcto. Actualmente existen, bueno, hay dos marcos regulatorios a los cuales nosotros estamos haciendo alusión, que son los únicos marcos regulatorios que se deberían, digamos, contemplar como posibles para poder cumplir con una futura norma oficial mexicana de sistemas de retención infantil. Me estoy refiriendo al marco regulatorio de Estados Unidos, en particular la regulación FMVSS 217, y al marco de Naciones Unidas bajo la regulación R129, la cual, pues bueno, entre esas dos tienen un aceptable mínimo de protección adecuada para niños y niñas y bebés, y bajo los cuales, si uno es consumidor y ante los vacíos informativos y legales y regulatorios de nuestro país, pues uno debería de darse a la tarea de buscar un sistema de retención infantil que esté certificado bajo alguno de estos dos marcos. Entonces, ese es, digamos, a nivel regulatorio lo que estamos buscando, porque también existe ya un estándar de Naciones Unidas viejo, inadecuado, obsoleto, que es el estándar R44, que muchos, a través de ese estándar, se están comercializando muchos sistemas de retención infantil que pues ya nos parecen a nosotros de dudosa procedencia o que no estarían prestando verdaderamente una protección adecuada para niñas, niños y bebés. Entonces, por eso es importante la regulación en nuestro país, para dejar de exponer a niñas y niños y bebés a un riesgo mayor con una regulación que ya es obsoleta como la R44. Por eso, repito, hay que buscar las regulaciones
R129 o FMVSS 207. Entonces, esas dos son las únicas regulaciones que como consumidor hay que buscar para comprar, digamos, un sistema de retención infantil, ¿no? Y adicionalmente, a nivel ya regulatorio, que se cree la norma para no dar cabida a que se sigan comercializando sistemas de retención infantil bajo marcos regulatorios que pues ya son obsoletos, ya son viejos y que lo único que hacen es permitir que ciertos importadores con un interés exclusivamente económico pues estén infiltrando el mercado mexicano con productos que en realidad son residuales y que solo buscan el lucro y no la seguridad de niñas, niños y Qué bueno que comentas eso, Estefan, para que como consumidores, como consumidoras, estemos alertas a revisar bien estos sistemas de retención infantil que se vende, por ejemplo, en sitios web. Yo quisiera preguntarte en cuestión y más del día a día, ¿qué recomendaciones hay? O más bien, ¿cuáles son las fallas principales que cometemos al colocar una sillita para bebé? Alguna vez hablábamos de colocar el cinturón de seguridad, pero ¿qué otro aspecto hay que considerar para no hacer? sí, uno, los niños y niñas y bebés, o sea, jamás deben viajar en la banca delantera de un vehículo, jamás deben de utilizar el sistema, los cinturones en niños, porque pueden volverse como navajas los bordes de los cinturones. Si se lo ponemos a un niño, obviamente le va a cruzar por el cuello, entonces eso en una desaceleración súbita, pues puede ser incluso mortal o cortarle o generarle una lesión muy grave a un niño o niña, ¿no? Por supuesto, no llevarlos en brazos, porque tampoco tenemos la fuerza con nuestros propios brazos para detener a un bebé o a un niño en caso de siniestro, porque en caso de siniestro su masa va a crecer muchas veces, ¿no? O sea, puede crecer, de acuerdo según la velocidad a la que se dé un impacto, pues puede crecer más de 10 veces, ¿no? Es decir, si un bebé, un niño pesa 14 kilos y puede incrementar su masa por la aceleración hasta 300 o 400 kilos, pues no vamos a poder detenerlo, ¿no? Entonces, físicamente no es posible. Por eso es que, insistimos, la única forma segura de trasladar a niñas, niños y bebés en un auto es a través de un sistema de retención infantil, ¿no? Y ya del 1,45 m, entonces ver si es viable que el cinturón le cruce verdaderamente por la mitad de la clavícula, si le cruza por nivel de las crestas ilíacas en la cadera, para asegurarnos de que puede viajar de forma segura ya con un cinturón de seguridad, ¿no? Y desde luego, el viajar en motocicleta con un niño, pues no es seguro de ninguna manera. Aunque tenga casco, no es seguro, simplemente no más segura de trasladar a un niño en una motocicleta de forma segura. Eso no debe ser un vehículo familiar, por más que exista desafortunadamente esta realidad dolorosísima al interior del país, sobre todo en zonas rurales, donde la motocicleta se está convirtiendo en el vehículo familiar, ¿no? Por limitaciones también de oferta de transporte público adecuado en ciertas zonas, ¿no? Entonces, yo hago este exhorto a nivel personal de que por favor busquen la manera de viajar de forma segura con niños, niños y bebés a través de un sistema de retención infantil en algún vehículo. Por último, yo te preguntaría, ya nos explicaste de las consideraciones, de los elementos a tomar en cuenta, ¿no? Al viajar con niñas, niños, también de las normas que está pendiente. Por último, te preguntaría qué otras medidas deben reforzar esta nueva propuesta de que se regulen los sistemas de retención infantil. ¿Qué tenemos que mirar también? Pero una vez que tengamos la regulación, pues desde luego ya incorporarla también en nuestras leyes locales y en nuestros reglamentos de tránsito, capacitar a la policía para que pueda verdaderamente hacer llamados de atención a las personas que que cachen con niños que no están viajando
en un sistema de retención infantil, ahí no me interesa, no nos interesa que multen a esas personas, sino que les hagan el llamado a la atención para que verdaderamente usen un sistema de retención infantil, ¿no? Y que no impunemente puedan eh, sin ningún tipo de protección adecuada, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que también dentro de la regulación, pues que se den provisiones para la comunicación hacia los consumidores de los niveles de protección que ofrece una silla, el tipo de regulación al cual se adhiere, ¿no? Para que nos sea más fácil como consumidores hacer tomas de decisiones informadas, racionales, que cubran nuestro bolsillo, ¿no? Protejan nuestro bolsillo, pero que sobre todo protejan la vida y la integridad de nuestras hijas e hijos, que son lo más importante. Entonces, en este Día del Niño, si queremos verdaderamente celebrar a las infancias, a los niños, niñas, bebés, pues qué mejor forma de hacerlo, de garantizarles su derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial. Sí. Me decías que entonces la mejor manera de celebrarlos es garantizando esta norma oficial mexicana de sistemas de retención infantil. Sí, sí, para que se tenga, sobre todo para garantizar su derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial. Muchas gracias, Estefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el poder del consumidor, y nos quedamos con este mensaje. Sí, nada más me gustaría, si me permites, Monse, Sí, cerrar sí. con nuestras redes sociales donde pueden consultar nuestros materiales sobre la hoja informativa de sistemas de retención infantil para tomadores de decisión, y también tenemos un tutorial de sistemas de retención infantil en nuestras redes. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.quetanseguroestuauto.org. Ahí tenemos un tutorial de sistemas de retención infantil donde enseñamos al público en general desde cómo elegir un sistema de retención infantil adecuado para la etapa de viaje de nuestros niñas, niños o bebés, y cómo instalarlo adecuadamente y cómo colocar al niño dentro del mismo. Entonces, ahí está nuestra página www.quetanseguroestuauto.org. Podrán encontrar todos estos materiales. Muy bien, muchas gracias, Estefan. Sí, también lo resalto y podemos usar ese tutorial para ilustrar el programa. Claro, y también hemos desarrollado videos apropiados al respecto. Ahí en nuestras redes hemos estado también difundiendo algunas cápsulas en torno a sistemas de retención infantil que son bastante atractivos, llamativos, para elevar la percepción de riesgo, para que tomemos las acciones adecuadas y proteger a lo más valioso que tenemos, que son nuestras niñas y niños. Muy bien, muchas gracias, Estefan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el poder del consumidor. Muchas gracias a ti por el espacio, Monse, y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Ya lo saben, en México las infancias están en riesgo porque aún está pendiente una norma oficial mexicana que regule los sistemas de retención infantil para proteger a bebés, niñas y niños al viajar en autos. Les recuerdo que para saber cómo instalar correctamente estos sistemas en sus vehículos y así proteger a las infancias, los invito a consultar los tutoriales que difunde el Poder del Consumidor en el sitio web quetanseguroestuauto.org. Este programa es posible gracias a la coordinación precisamente del Poder del Consumidor con Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo los veo como todos los lunes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B. Las salchichas con pavo food son una opción saludable. Cada pieza contiene 263 miligramos de sodio, cubriendo el 13.3% del recomendado en adultos y el 17.7% en niñas y niños. Es demasiado. A lo largo del día se consumen diferentes productos, por lo que si una sola pieza de producto aporta casi un 20% de sodio, hablamos de una cantidad bastante importante. Además, tienen nitrito y eritorbato de sodio, aditivos que pueden ser cancerígenos. Nos hacen creer que son más saludables por tener pavo, pero también tienen harinas y el principal ingrediente es pollo.
Evita su consumo por las altas cantidades de sodio y los aditivos cancerígenos que contiene. Considera opciones más saludables. Síguenos en las cuentas del Poder del Consumidor y Sin Embargo. Sigue todo el contenido en defensa del consumidor.